Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Estamos acá en el sitio web de la Watchtower, jw.org, donde se pregunta lo siguiente: ¿por qué no siempre se defienden a los testigos de Jehová cuando los acusan de algo? Esta es la pregunta que hace la Watchtower. ¿Y qué cosa es la que contesta el esclavito, el famoso esclavito, el cuerpo gobernante? ¿Por qué no siempre se defienden los testigos de Jehová cuando los acusan de algo? Dice: los testigos de Jehová obedecemos el consejo bíblico de no responder cada vez que nos acusan de algo o se burlan de nosotros. Por ejemplo, un proverbio de la Biblia dice: el que está corrigiendo al burlador está tomando para sí deshonra. En vez de entrar en polémica y tratar de desmentir cualquier acusación falsa, nos centramos en agradar a Dios. Es decir, para la Watchtower no vale la pena corregir al burlador o corregir a los que acusan falsamente, a los que los acusan falsamente. No vale la pena, dice la Watchtower. No debemos desmentir cualquier acusación falsa. Aquí está, ¿no? Acá dice: en vez de entrar en polémica y tratar de desmentir cualquier acusación falsa, nos centramos en agradar a Dios. Muy bien, o sea, la Watchtower dice: no vale la pena entrar en polémica, y menos aún cuando hay una acusación falsa, ¿cierto? Nos centramos en agradar a Dios. Dice: por supuesto hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Por eso contestamos a las personas que desean conocer la verdad, pero evitamos las discusiones que no llevan a nada. Así seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos. Por ejemplo, dice: Jesús se quedó callado cuando lo acusaron falsamente ante Pilato. Muy bien. Tampoco respondió cuando lo acusaron falsamente de ser un borracho y un glotón. Miren, estimados amigos. Luego dice acá: Jesús enseñó a sus discípulos a no desanimarse cuando los acusan falsamente, cuando los acusaran falsamente. O sea, la Watchtower, estimados amigos, aconseja a no replicar o responder toda acusación falsa contra ellos. O sea, mejor es evitar entrar en una polémica. No hay que responder a las acusaciones falsas. Simplemente no es sabio, porque citan Salmo 119, 69, que dice que en vez de entrar en polémica y tratar de mentir cualquier acusación, nos centramos en agradar a Dios, dice acá en Salmo 119, 69. Pero también citan el Proverbios 9, 7, 8 y 26, 4, que ven ustedes: el que está corrigiendo al burlador está tomando para sí deshonra. O sea, no vale la pena, pues, porque si uno está tratando de corregir al burlador, uno mismo se deshonra, dice. Bueno, si es así, estimados amigos, entonces la Watchtower ha estado cometiendo, vamos a decir así, algunos pecadillos, por decirlo de alguna manera, toda vez que los han acusado de encubrir a pedófilos dentro de la organización. Si no es cierto eso, si es una acusación falsa, debieron haberse quedado callados, no abrir la boca, simplemente ignorar las acusaciones. Pero por supuesto, la Watchtower y su cuerpo gobernante ha salido a desmentir, ¿no? A decir: nos están diciendo falsamente que cubrimos pedófilos. No, aquí en nuestra organización no existen estas cosas, o simplemente dicen: no, hay personas que hablan por hablar y que, bueno, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de la palabra de Dios o el
consejo de la palabra de Dios, que ordena de que cualquier acusador tiene que tener 2 o más testigos para que su reclamo sea válido. Entonces ellos dicen, no, nosotros no podemos estar escuchando todas las acusaciones contra nosotros porque no traen testigos, pueden ser simplemente calumnias, dicen ellos, ¿no? Y que no, pues no se puede proceder de manera justa, de manera frontal y directa, sin perder el tiempo, porque no hay pruebas, no hay testigos y pueden ser simplemente calumnias. Con ese pretexto, estimados amigos, la Watchtower se lava las manos. Pero si hay algo que ellos siempre han estado contestando de alguna manera, ha sido justamente este punto de señalarlos como encubridores de pedófilos. La Watchtower no ha practicado acá su política del silencio, porque lógicamente no han podido desmentir las acusaciones, han tenido que justificar, más bien, por qué ellos no han procedido de manera clara y directa y rígida y firme contra los agresores pederastas, abusadores sexuales. Ellos han tenido que sacar la cara, han tenido que responder para poder justificar su proceder un poco, digamos, anticristiano, ¿no? De no tomar medidas correctivas contra los agresores. Han tenido que ellos que buscar argumentos, pretextos para que puedan los acusadores salir satisfechos, ¿no es cierto? Pero no han convencido a nadie. Se sabe pues que estos no son como ellos están citando en el caso de Jesús, que lo acusaron de borracho y glotón, y pues Jesús no contestó, dice, ¿no? Acá muy claramente dice, ¿no? Jesús, cuando lo acusaron falsamente ante Pilato, dice, cuando lo acusaron falsamente ante Pilato, Jesús se quedó callado, porque sabía muy bien que no era cierto lo que estaban diciendo de él, y tampoco respondió Jesús cuando lo acusaron de borracho y glotón, se quedó callado, dice, tampoco respondió, pero la Watchtower sí ha estado respondiendo, digamos, de alguna manera, ¿no? Las acusaciones contra ellos de, pues, encubrir a los pederastas, de no proceder de forma firme contra los agresores sexuales. Ellos han tratado de excusarse, de justificarse, ¿no es cierto? Y pues han estado contestando y siguen de alguna manera contestando a las autoridades, ¿no es cierto? Allá en Australia, eso es un montón de abusadores sexuales australianos, ¿no es cierto? Creo que hubo más de 1000 casos, ¿no?, registrados en Australia en los salones del reino de los abusadores, que la Watchtower tuvo que contestar ante un tribunal, ¿no?, un tribunal australiano, sobre estos hechos. O sea que es imposible que pues la Watchtower se quedara callada, porque las acusaciones no eran falsas, sino que había bastante y mucho fundamento, ¿no?, que los ponía ellos entre la espada y la pared. Así que es definitivamente claro que para la Watchtower este problema ha sido muy engorroso, muy incómodo, y no han podido quedarse simplemente callados, sino que han tenido que afrontar las acusaciones, que son muy serias, son muy escandalosas, ¿no? Así que cuando la Watchtower dice acá en la pregunta, ¿por qué no siempre se defienden los testigos de Jehová cuando los acusan de algo? Bueno, en el caso de que los han acusado por los casos de abusos sexuales que ellos han estado tolerando y cubriendo, ahí sí han contestado, se han defendido, ¿cierto? Se han defendido. ¿Por qué? Porque son acusaciones ciertas. La Watchtower dice que no se defienden cuando se trata de acusaciones, sobre todo que son sin fundamento, falsas, ¿no? Y ahí pues no vale la pena responder, dice la Watchtower, ante las acusaciones que son falsas, ¿no? Acusaciones falsas. Pero acá pues
la Watchtower sabemos que han estado respondiendo ante las autoridades, tribunales sobre estos hechos, y han estado también contestando a través de su programa de televisión, ¿no?, sobre este asunto, y han dicho incluso que muchas son calumnias, mentiras, que no es verdad, ¿no es cierto? Han tenido que responder. ¿Por qué? Porque no son mentiras, sino que son verdades que nadie puede objetar. Y de hecho la Watchtower seguirá pues defendiéndose toda vez que le toquen este tema. No podrán decir, no, no contesten, no les hagan caso. No, porque de hecho es una cosa seria, ¿no? Se les acuse a una organización de ser encubridores pedófilos y con pruebas y con testigos, con víctimas. No pueden ellos decir, nosotros no vamos a contestar cuando nos acusan de algo. No, tenemos que responder acá porque hay algo que es verdad. Hay evidencias, hay testigos, hay testimonios, hay pruebas, entonces no pueden quedarse callados. Esta es la verdad, estimados amigos. Algunos podrán decir que nosotros estamos acusando a los testigos de Jehová de ser unos abusadores, que no hay pues abusadores, mejor dicho, estamos acusando a los testigos de Jehová de encubrir a pedófilos, que nosotros somos malos, que nosotros somos personas que queremos hacerles daño. Cuando puede haber uno que otro casito por ahí, pero no es así, son miles, ¿no? Hay un montón de casos, un montón de víctimas, ¿no? Y esto, pues, para la Watchtower es un dolor de cabeza, es una cosa que los avergüenza, que no los pone en mejor condición que los católicos, a los curas católicos, ¿no es cierto? O a cualquier otra religión donde se producen estos tremendos atropellos, ¿no?, contra la dignidad humana, ¿no? Así que, estimados amigos, uno se pregunta, la Watchtower se ha estado defendiendo contra las acusaciones, pero una defensa totalmente débil, porque han tenido que pagar dinero por lo bajo a indemnizaciones a personas que han sido víctimas de los pederastas dentro de la organización. Han tenido que pagar, y esto es un hecho concreto. Y esto uno se pregunta, ¿cómo una religión verdadera, una religión que es realmente, supuestamente de Dios, puede tener dentro de sus filas, ¿no?, a gente tan perversa? Y la Watchtower simplemente se hace la vista gorda y simplemente saca argumentos para justificarse, ¿no?, y decir por qué no procedemos así o así contra el agresor, ¿no? Damos testigos que lo prueben, que hayan visto, como si el agresor hiciera sus atropellos, sus abusos delante de testigos. La Watchtower, estimados amigos, es una religión falsa, porque son falsos sus dirigentes y el demonio está tan metido ahí como en otras iglesias, estimados amigos. Y ahí pues vemos nosotros que esta no es una religión, como ellos dicen, que se está viviendo ya un paraíso en la tierra. Cuando hablan del año 1914, dicen que estamos viviendo ya, viendo la restauración de todas las cosas, dicen ellos, en el año 1914. Estamos viendo la restauración de todas las cosas y estamos disfrutando, por así decirlo, dicen ellos, de un paraíso en la tierra dentro de la congregación o dentro de las congregaciones o dentro de la organización de Jehová. Lo cual pues es totalmente falso, ¿no? Aquí vemos que dentro de las organizaciones existen pues, problemas no solamente de abusos sexuales, sino también existen pleitos, disensiones, hay personas que no se ponen de acuerdo entre sí, hay testigos de Jehová que estafan a otros, que proceden de una manera indigna, que se cargan con la esposa del otro, ¿no? Y así podemos encontrar tantas cosas que parece mentira. Dentro de la Watchtower, ahora los padres deben cuidar de sus hijos, no vaya a ser que haya un hermanito ahí que se hace pasar como que se dice anciano, un hombre maduro, teocrático, sea pues un pedófilo encubierto, ¿no? Tienen que los padres ahora estar muy atentos dentro de la organización de Jehová, deben estar con los ojos bien abiertos, sobre todo cuando son niños, ¿no? Tienen que ver con quién está estudiando, quién le da el estudio bíblico, o quién es el anciano que está dirigiendo en el Salón del Reino, quiénes son los ancianos, a ver cuál es su pasado también, ¿no? Indagar, ¿no?, el pasado de quienes dicen ser los que llevan la delantera, los que reciben doble honor, ¿no? Entonces tienen que estar, pues, los padres ahora viendo todas estas cosas, a ver cuál es el background de cada uno de estos ancianos o siervos ministeriales, qué sé yo, o aquellos que dan estudios bíblicos, ¿no? Tienen que conocerse bien, ¿no?
No vaya a ser que hayan tenido un pasado turbio, abusadores sexuales, qué sé yo. Este es el famoso paraíso que se está viviendo en la tierra dentro de la Watchtower, estimados amigos. El paraíso, y se siente la restauración de todas las cosas dentro de la organización de Jehová. A otro perro, pues con ese hueso, ¿no? Uno realmente no puede aceptar tamaña mentira, tanto engaño. O sea que la Watchtower dice solamente nosotros no respondemos los asuntos que tienen que ver, ¿no? Asuntos triviales o cuando nos acusan falsamente. Pero aquí están defendiéndose a cada rato de las acusaciones por abusos sexuales, lo cual indica que son asuntos serios y que están ocurriendo dentro de la Watchtower. No se pueden quedar callados ante la verdad. Tienen que buscar una excusa, ¿no? Defenderse como de lugar para que no quede mancillada la honra de la Watchtower, aunque ya está mancillada, ¿no es cierto? Bueno, esta es la realidad de las cosas. Bueno amigos, eso es todo lo que quería comentarles sobre este tema. Ya nos vemos en otro video. Gracias.